Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver la función lineal. Esto de la función lineal no es otra cosa más que una función. Nosotros ya sabemos lo que es una función, pero que al momento de graficarla en un plano cartesiano, esta función describe una línea recta perfecta, ¿sí? Puede ser con una inclinación o con una pendiente negativa, como lo podemos ver ahorita, o puede ser con una pendiente positiva, de esta forma, ¿sí? Obviamente, estas líneas rectas pues pueden pasar en cualquier punto del plano, ¿sí? Es decir, pueden pasar por acá, pueden pasar por aquí, por acá. En cualquier parte del plano cartesiano podemos tener nosotros líneas rectas. Y pues bueno, ¿cómo podemos distinguir nosotros con el simple hecho de observar nuestra ecuación? ¿Cómo podemos ver que es una ecuación lineal? La principal característica de una ecuación lineal es que mi variable independiente, que en este caso es la x, tiene un exponente a la 1. ¿Sí? Obviamente en matemáticas nunca le ponemos el exponente a la 1, ¿verdad? Solamente si tuviera exponente a la 2 o a la 3 o a la 4, etcétera, etcétera, entonces sí se le pone, pero como tiene un exponente a la 1, en este caso pues no se le pone. Por eso, esta es la principal característica para nosotros poder observar o para poder distinguir una función lineal, que su variable independiente tiene un exponente a la 1. Ok, ¿cuáles son las otras partes de una función lineal? Obviamente tiene su variable su variable dependiente, que en este caso es la y está despejada. ¿Sale? Y nosotros la podemos ver, está despejada. Y es igual a... y luego tenemos todo lo demás. Ok, entonces ya observamos dos cosas. La x, que es la variable independiente, y que está elevada a la 1. La y, que es la variable dependiente y que también está elevada a la 1. ¿Sí? Y después tenemos dos características más que nosotros ya podemos observar ahorita. Estas características son esta m y esta b. ¿Sí? ¿Qué son estas letras? Estas letras van a ser números constantes, pueden ser cualquier número que a ti se te ocurra, obviamente que sea un número real, ¿sí? Y que sean, pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, esta de aquí, la m, se llama pendiente. Y esto te va a indicar la inclinación de la línea. Es decir, si la línea va así, si la línea va así, o si la línea apenas tiene un ángulo de inclinación, o tiene un ángulo de inclinación muy pequeño hacia abajo, muy pequeño hacia arriba, o puede ser un ángulo de inclinación incluso muy alto. ¿Sí? En fin, esta m se llama pendiente y te va a indicar qué tan inclinado está tu línea recta. Y esta b que tenemos aquí se le conoce como ordenada en el origen. ¿A qué se refiere esto de ordenada en el origen? Bueno, pues cuando tenemos un plano cartesiano, obviamente una línea recta por donde quiera que pase, ¿sí? Vamos a suponer que es una línea recta que está aquí. En algún momento, si tú la vas extendiendo, va a llegar un momento en el que esta línea va a chocar con el eje de las y. ¿Sí? Recordemos, este es el eje de las x y este es el eje de las y. Entonces en algún momento va a chocar con el eje de las y. Y esta b, esta ordenada en el origen, nos indica en qué número va a chocar con el eje de las y. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de una función lineal. Y es igual a 4x más 1. ¿Qué quiere decir esto?
si nosotros la analizamos, pues bueno, tenemos la x y la y, podemos decir que es una función lineal, porque la x está a la 1, la y también está a la 1, ¿sí? A la potencia 1. Ya tenemos las dos principales características, y las otras dos características, que es la pendiente y la ordenada en el origen, pues aquí están. La pendiente es igual a 4, ¿sí? Y la ordenada en el origen es igual a 1. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una pendiente que es positiva. Si es una pendiente positiva, entonces quiere decir que la línea recta va a ir creciendo de izquierda a derecha, es decir, así. Más o menos de esta manera va a ser mi línea recta. ¿Por qué lo sé? Porque es una pendiente que es positiva. Si fuera una pendiente negativa, tendría que ir de esta manera. Ok, todavía no lo conocemos bien. Después dice más 1. ¿Qué quiere decir más 1? Que su ordenada en el origen es igual a 1. ¿Qué quiere decir la ordenada en el origen que sea igual a 1? Que en el número 1 de la y, más o menos por aquí, es donde va a pasar mi línea recta con una pendiente de 4. Entonces, pues yo más o menos le calculo que tendría que pasar de esta manera. Entonces, esta línea roja me está representando mi función lineal de la función y es igual a 4x más 1. Bueno, pues ahora tenemos un ejemplo que nos dice: un tren ha recorrido 300 kilómetros de una ruta de 1000 kilómetros. Para el resto de su trayectoria se desplaza a 80 kilómetros por hora. ¿En qué punto de su trayectoria se encontrará el tren a las primeras 3 horas? ¿En cuánto tiempo recorrerá la distancia restante? Ok, primero que nada vamos a entender qué es lo que tenemos y qué es lo que nos está preguntando el problema. Nos dice que un tren va a recorrer una distancia de 1000 kilómetros. Si lo ponemos en una línea desde 0 kilómetros hasta 1000 kilómetros, dice que el tren ha recorrido 300 kilómetros. Es decir, lleva una tercera parte de su recorrido, y que de aquí, de estos 300 kilómetros en adelante, el tren se desplaza a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Y después nos dice en qué punto de su trayectoria se encontrará el tren a las primeras 3 horas. ¿Sí? Nosotros sabemos que se desplaza a 80 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hora se desplaza 80 kilómetros. ¿Sí? Desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 300, nosotros no sabemos, no tenemos ninguna información. Es decir, nosotros no sabemos a qué velocidad iba, no sabemos absolutamente nada. Simplemente nos están diciendo que a partir de los 80, a partir del kilómetro 300, ¿sí? A partir de aquí, el tren viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora hasta llegar a su punto final. Ok, vamos a hacer esto de una manera sencilla. Yo les sugiero hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña tabla, y lo voy a hacer de este lado, donde pongamos la distancia y pongamos el tiempo. ¿Sí? Ok, cuando tenemos una distancia de 300 kilómetros, hasta aquí, como les digo, nosotros no tenemos ninguna información antes de eso, ¿sí? El 300 va a ser nuestro inicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo lo vamos a considerar como tiempo cero, ¿sí? Porque en ese momento inició, ¿sí? Por eso se le considera tiempo cero. Y en el tiempo cero ya tenía una distancia de 300 kilómetros. Lo voy a poner al revés. El tiempo lo voy a poner de este lado. Ahorita les digo por qué. Ok. En el tiempo cero llevaba una distancia de 300. Ok.
A partir de los 300 kilómetros, sí, a partir de los 300 kilómetros, lo que nosotros sabemos es que el tren viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir este dato de 80 kilómetros por hora? Que cada hora se desplaza 80 kilómetros. Es decir, si después de una hora, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, que es una hora, ahora, ¿en qué punto se encontrará? ¿Sí? Fíjense bien, en el tiempo 0, el tren ya había recorrido 300 kilómetros. Ahora, en el tiempo 1, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? Me dice que recorre 80 kilómetros cada hora, ¿no? Entonces, de aquí a acá, tuvo que haber aumentado 80 kilómetros. Por lo tanto, 380 kilómetros. Después, vamos avanzando una hora más. En la hora número 2, si de aquí a aquí aumentó 380, perdón, aumentó 80 kilómetros, pues de aquí a acá también va a aumentar 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que el tren avanza 80 kilómetros cada hora. Entonces, de aquí a acá ya estaríamos en el punto 460, es decir, le estamos aumentando otros 80. Vamos con el siguiente dato. En la hora 3, recordemos que está aumentando 80 kilómetros cada hora. Entonces 300, 380, 460, y aquí sería 540 kilómetros. Vamos al siguiente dato. El tiempo, ahora vamos en la hora número 4. Recordemos que estamos aumentando 80 kilómetros cada hora. Por lo tanto, va de 80 en 80. 300, 380, 460, 540, 620. ¿Sí? ¿Sí es correcto? Sí, ¿verdad? Porque aumentó 80 kilómetros. Ok, y ya tenemos esos datos. A ver, vamos a ver en las preguntas si ya las podemos contestar. ¿En qué punto de su trayectoria se encontrará el tren a las primeras 3 horas? Pues aquí está, en la primera hora se encuentra aquí, en la segunda hora aquí y en la tercera hora se encuentra aquí. La respuesta a la primera pregunta es... La respuesta es 540 kilómetros. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta. ¿En cuánto tiempo recorrerá la distancia restante? Bueno, pues para eso nosotros tenemos que seguir la tabla, ¿no? ¿En cuánto tiempo recorrerá la distancia restante? Bueno, recordemos ahorita, en la hora 4 va apenas en 620 kilómetros. De ahí tendríamos que seguirle. La hora 5 serían 700 kilómetros. La hora 6, 780. La hora 7, 860. Lo voy a seguir aquí a un lado. Tiempo y distancia. La hora 8 sería 940. Y en la hora 9, pues tendría que llegar a 1020 kilómetros. ¿Sí? Entonces, más o menos estaría en la distancia de entre 8 y 9. Pero no sabemos con certeza en cuánto tiempo llegaría exactamente a los 1000 kilómetros. Pues bueno, para eso tendríamos que encontrar una función, una ecuación, bueno, más bien una función que nos indicara el tiempo exacto en que llegaría a los 1000 kilómetros. Ok, para encontrar esa función que comentamos, tenemos que decir lo siguiente. Bueno, si la distancia es nuestra variable dependiente, la distancia depende de depende de en qué tiempo se encuentra
nuestro móvil, en este caso nuestro tren. Entonces la distancia es nuestra variable dependiente porque depende de la hora, ¿sí? Depende del tiempo. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente: la d es como si tuviéramos nosotros nuestra y. Recuerden, la función lineal es y es igual a mx más b, ¿sí? Esto lo acabamos de ver hace unos momentos. Y vamos a hacer algo muy parecido a esto. La pendiente, vamos a encontrar cuál es la pendiente que tiene esta relación lineal. Pues recordemos que la pendiente no es otra cosa más que los escalones graduales que va avanzando o disminuyendo nuestra función, ¿sí? De aquí, cuando nosotros encontramos una relación entre cada uno de estos datos, decimos 300, 380, 460, 540, 620, etcétera, etcétera. Nosotros nos damos cuenta que va de 80 en 80, ¿sí? Aquí nosotros dijimos, pues la velocidad es de 80 en 80 porque cada hora avanza 80 kilómetros. Entonces, eso es precisamente la pendiente, de cuánto en cuánto va creciendo o disminuyendo nuestra función. En este caso va aumentando nuestra función. Va aumentando de 80 en 80. Quiere decir que entonces la pendiente es 80. ¿Sí? Entonces 80, y ahora vamos a escribir nuestra variable independiente. Nuestra variable independiente en este caso pues es el tiempo. ¿Sí? El tiempo es independiente, el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue transcurriendo y el tiempo no depende de nadie. Por eso el tiempo siempre debe de ser la variable independiente. Por eso ese ratito que había puesto esos al revés, les dije no, el tiempo lo tengo que poner aquí a la izquierda porque es mi variable independiente. ¿Sí? Esta es la que va a ir avanzando sin importar nada, y la variable dependiente, que es la distancia, pues va a ir dependiendo de cuánto tiempo vaya transcurriendo. Ok, ya tenemos de nuestra función y igual a mx más b, ya tenemos esta parte, ahora nos falta esta. Ahora debemos de encontrar un número que sea nuestra ordenada en el origen y que corresponda a esta función. Pues bueno, esta ordenada en el origen también nosotros la podemos interpretar como en qué punto comienza nuestra función. ¿Sí? Sí, es decir, la ordenada en el origen, aparte de indicarnos en dónde se cruza con el eje de la y, puede ser aquí, acá, 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 en qué punto se cruza con el eje de la y, por ejemplo, también nos indica en qué punto estamos empezando. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si la línea se cruzara en este punto, es como si tuviéramos, si aquí fuera menos 4, perdón, si aquí fuera 4, este punto, la y valiera 4 aquí, entonces este punto en realidad sería 0,4. ¿Sí? Este punto sería 0,4. Quiere decir que la x, que es esta de aquí, nuestra eje de la x, valdría 0. Estamos en el punto 0 de la x y en la y estamos en el punto 4. ¿Sí? Entonces es un punto de inicio. Esta ordenada en el origen lo que nos indica es un punto inicial. Y si ustedes se fijan, nosotros, ¿cuál fue nuestro punto inicial? Nuestro punto inicial, donde la x vale 0, es decir, donde el tiempo vale 0, la y o la distancia vale 300. Por lo tanto, aquí yo le tendré que poner más 300. Y listo, ya tenemos nuestra función lineal para nosotros poderla graficar o para poder encontrar lo que nos pide el problema. Ok, la primera pregunta ya la habíamos contestado, que dice ¿en qué punto de su trayectoria se encontrará el tren a las primeras 3 horas? A las primeras 3 horas se encuentra en el kilómetro 540. ¿Sale? Esa ya la habíamos respondido. Vamos a responder la segunda pregunta, que para eso hicimos nuestra ecuación, nuestra función, perdón.
¿En cuánto tiempo recorrerá la distancia restante? Pues ¿cuál distancia? ¿Cuál es la distancia restante? Pues que llegue a una posición de 1000 kilómetros, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros en la distancia tendríamos que colocar 1000 kilómetros, ¿sí? Para indicarle la función que a los 1000 kilómetros en cuánto tiempo va a llegar. Y simplemente sustituimos. Aquí yo voy a poner 1000 kilómetros en lugar de la distancia. Es igual a 80t más 300. Y simplemente pues hay que encontrar el valor de t, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues despejando, ¿sí? Vamos a despejar. ¿Qué nos estorba aquí para que esté solita la t? Nos estorba primero el 300. El 300 lo voy a pasar para acá. Si ustedes se fijan, está sumando, lo voy a pasar restando. Y voy a decir 1000 menos 300. Esto es igual a 80t. 1000 menos 300 da 700. 700 es igual a 80t. Ahora, ¿qué me estorba para dejar solita la t? Me estorba este 80. Este 80 se está multiplicando con la t. La voy a pasar para acá, dividiendo. Y me queda 700 entre 80. Esto es igual a t. Tomamos nuestra calculadora y decimos 700 entre 80. Esto es igual a 8.75. La t es igual a 8.75 horas. Este es nuestro resultado de la segunda pregunta. ¿Por qué tuvimos que hacer todo esto? Porque cuando nosotros nos fuimos de 80 en 80, dijimos, pues va a quedar entre el 8 y el 9. ¿Sí? Entre 8 horas y 9 horas. Y miren el resultado que nos dio. Entre 8 y 9 horas, ¿no? Casi pegado a las 9 horas. 8.75 horas. Es decir, 8 horas y 3/4. Entonces, si ustedes se fijan, casi llegando a las 9 horas es cuando el tren llegaría a los 1000 kilómetros, ¿sí? Y pues eso, de esta forma sería que nosotros vamos a resolver estos problemitas que vienen ahí en su actividad. Espero que les haya servido. Ahí en la aplicación de GeoGebra, usted la pueden descargar en su teléfono o visitarla de manera online. Nada más pónganla así, GeoGebra, y pueden meter ahí ustedes las funciones que ustedes quieran y les va a dar la gráfica.